Hoy hablaremos acerca de los requisitos de rendimiento de despegue. Anteriormente, en los videos acerca de rendimiento de despegue, establecimos que el viento de frente, alta densidad, bajo peso, máximo empuje y condiciones de pista óptimas dan como resultado una carrera de despegue corta y un mayor ángulo de ascenso inicial, lo que se traduce en un alto rendimiento durante el despegue. Mientras que un viento de cola, baja densidad, gran peso, empuje reducido y condiciones de pista desfavorables dan como resultado una carrera de despegue larga y un menor ángulo de ascenso inicial, lo cual se traduce como bajo rendimiento. Sin embargo, esto no responde a unas preguntas muy importantes, las cuales son, dadas unas ciertas condiciones para el despegue, ¿qué tanta pista se necesita para despegar? Es decir, en otras palabras, ¿qué tan larga será nuestra carrera de despegue? ¿O qué tan larga será nuestra distancia de despegue? ¿O qué velocidades vamos a utilizar durante el despegue? Y lo más importante, ¿se puede despegar con seguridad teniendo en cuenta las características de longitud de pista? Pues bien, para poder responder estas preguntas debemos ver los requisitos de rendimiento. Estos determinan los márgenes mínimos de seguridad a ser tomados en cuenta en los cálculos de rendimiento de aeronaves, y consisten principalmente en dos tipos: los requisitos de certificación y los requisitos de operación. Los requisitos de certificación dependen del tipo de aeronave y son dictados por el estado donde se certifica la aeronave, mientras que los requisitos de operación dependen del tipo de operación que vaya a efectuar y el estado donde opere. Ahora, cabe aclarar que aunque se pueden encontrar ligeras diferencias entre las regulaciones de los diferentes estados, la mayoría de estos requisitos se encuentran estandarizados a nivel mundial. Y ya que estos requisitos dependen del tipo de aeronave y el tipo de operación que vaya a efectuar, resulta obvio pensar que esta aeronave ligera monomotor de pistón no tendrá los mismos requisitos de rendimiento que esta otra aeronave jet bimotor de categoría de transporte. Por lo tanto, debemos ver los requisitos de rendimiento para cada una de estas aeronaves individualmente. En este video en particular nos vamos a centrar en los requisitos de rendimiento de las aeronaves monomotores de pistón en categoría normal. Y ya más adelante en los próximos videos veremos los que corresponden a una aeronave bimotor jet de categoría de transporte. Así que iniciemos con esto. Los requisitos de rendimiento para este tipo de aeronaves especifican que, teniendo en cuenta todos los factores que pueden afectar el rendimiento de despegue, se debe determinar la carrera de despegue requerida, determinar la distancia de despegue requerida hasta alcanzar una altura de pantalla de 50 pies y finalmente determinar las velocidades que se van a utilizar en el despegue, más exactamente la velocidad de rotación y la velocidad segura de despegue. La pregunta es entonces, ¿cómo obtenemos estos datos? Pues bien, el fabricante de cada aeronave proporciona tablas de rendimiento que permiten determinar estos valores. Y cabe aclarar que las tablas de rendimiento no tienen un formato estándar, ya que cada fabricante las desarrolla de una forma distinta. Veamos un par de ejemplos. Aquí tenemos una tabla de rendimiento de una aeronave fabricada por Cessna, que en este caso cuenta con la información tabulada. Mientras que aquí tenemos una tabla de rendimiento de una aeronave fabricada por Piper, que como podemos ver, en vez de tener la información tabulada, la tiene a modo de gráfico. Sin embargo, independientemente de cómo se muestre cada tabla, ambas deben dar como resultado la misma información, es decir, las distancias requeridas para el despegue y las velocidades a ser utilizadas. Ahora, después de que se realiza el cálculo de estos datos, se deben cumplir ciertas condiciones, que en este tipo de aeronaves corresponden a las siguientes. La primera condición es que la carrera de despegue requerida que calculamos no puede superar la carrera de despegue disponible de la pista. La segunda condición es que la distancia de despegue requerida que calculamos no puede exceder la distancia de despegue disponible de la pista. Y la tercera condición es que las velocidades calculadas para el despegue deben contar con un cierto margen de seguridad con respecto a la velocidad de pérdida. Y cabe aclarar que todas estas condiciones se deben cumplir al tiempo. Es decir, si una de estas condiciones no se cumple, no se puede llevar a cabo el despegue de una forma segura. Como una nota adicional, algunos estados pueden exigir márgenes de seguridad un poco más estrictos para este tipo de aeronaves. Sin embargo, estos constituyen la idea general. A continuación analizaremos entonces cada una de estas condiciones un poco más en detalle y utilizando ejemplos. Iniciemos con la primera condición. Esta dice que la carrera de despegue requerida que calculamos no puede exceder la carrera de despegue disponible de la pista. Veamos un ejemplo. Supongamos que vamos a despegar de una pista que tiene una carrera de despegue disponible o TORA de 2000 metros.
Ahora supongamos que el piloto, después de realizar los cálculos de rendimiento correspondientes, da como resultado que la carrera de despegue requerida es de 1500 metros. En este caso, la carrera requerida es menor que la carrera disponible, es decir que se está cumpliendo la condición, ya que la aeronave cuenta con suficiente distancia de pista para despegar de una forma segura. Veamos ahora un caso contrario. Supongamos que de la misma pista con una tora de 2000 metros, el piloto calcula que requiere 2100 metros de carrera de despegue. Esto significa que la carrera requerida es mayor que la carrera disponible, es decir que no se cumple la condición, ya que la aeronave se saldría de la pista antes de poder despegar. Por lo tanto, es importante verificar que esta condición se cumple siempre, es decir que la carrera requerida sea siempre inferior que la carrera disponible. Veamos ahora la segunda condición. Esta dice que la distancia de despegue requerida debe ser siempre inferior a la distancia de despegue disponible, o TODA. En este punto vamos a realizar un paréntesis para recordar en qué consiste la TODA. La TODA, o distancia de despegue disponible, corresponde a la carrera de despegue disponible más el clearway cuando exista. Es decir, si vamos a despegar de una pista que no tiene clearway, la TODA será igual que la tora. Mientras que si por ejemplo la pista cuenta con un clearway o zona libre de obstáculos, la distancia de despegue disponible o TODA es mayor. Y en este punto cabe aclarar también que cuando hay un stopway presente, este se considera dentro del clearway o dentro de la zona libre de obstáculos. Es decir que hace parte también de la distancia de despegue disponible. Ya que recordamos este concepto, retomemos nuevamente la condición. La condición dice que la distancia de despegue requerida que calculamos no puede exceder la distancia de despegue disponible. Es decir, si por ejemplo vamos a despegar de una pista que no tiene ni stopway ni clearway, significa que la TODA y la tora son iguales. Es decir, si la tora son 2000 metros, la TODA también será 2000 metros. Ahora supongamos que el piloto calcula que su distancia de despegue requerida es de 1800 metros. Es decir, que le tomará 1800 metros para acelerar, despegar y ascender hasta 50 pies sobre la superficie de despegue. Como podemos ver aquí, la distancia requerida es menor que la distancia disponible y por lo tanto se cumple la condición, es decir, la aeronave cuenta con suficiente distancia de pista para despegar y ascender hasta 50 pies. Veamos ahora otro caso. Supongamos que de la misma pista el piloto calcula que su distancia requerida para despegar es de 2200 metros. Aquí, como podemos ver, la distancia requerida es mayor que la distancia disponible y por lo tanto no se cumple la condición. Es decir, la aeronave no cuenta con suficiente distancia para despegar y ascender hasta 50 pies. Ya vimos este par de ejemplos viendo una pista que no tenía ni stopway ni clearway, es decir, donde la distancia de despegue disponible era igual a la carrera de despegue disponible. Pero esto no siempre es así. Supongamos ahora que una aeronave va a despegar de una pista que cuenta con un clearway de 200 metros al final. Esto significa que si la tora es 2000 metros, la TODA será de 2200 metros. Si el piloto entonces calcula que su distancia de despegue requerida es de 2100 metros, como podemos ver, la distancia requerida es menor que la distancia disponible, es decir que se cumple la condición. La aeronave cuenta con suficiente distancia para despegar y ascender 50 pies, haciendo uso de la pista y del clearway. Ahora, otra cosa sería que en la misma pista el piloto calcule que su distancia requerida para despegar es de 2300 metros. En este caso, la distancia requerida es mayor que la distancia disponible, es decir que no se cumple la condición y la aeronave no cuenta con suficiente distancia para despegar y ascender 50 pies de forma segura. Ya vimos entonces las primeras dos condiciones que son relativas a las distancias de despegue. Veamos ahora la tercera condición. Esta dice que las velocidades calculadas para el despegue deben contar con un cierto margen de seguridad con respecto a la velocidad de pérdida. Y esta condición es relativamente sencilla de cumplirse, ya que en la creación de las tablas de rendimiento el fabricante se asegura que las velocidades publicadas cumplan con esta condición. Pero aprovechemos este momento para establecer cuáles son las velocidades publicadas. Como ya vimos anteriormente, serían la velocidad de rotación y la velocidad segura de despegue. Vamos a definir cada una de estas velocidades. La velocidad de rotación corresponde a la velocidad indicada a la cual la aeronave debe iniciar el cabeceo arriba para despegar, y esta velocidad se alcanza durante la carrera de despegue. Por otro lado, la velocidad segura de despegue corresponde a una velocidad indicada que permite obtener un gradiente de ascenso aceptable posterior al despegue,
y mantener así un margen de seguridad adecuado con respecto a la velocidad de pérdida. Ahora, esta velocidad debe ser alcanzada como mínimo cruzando la altura de pantalla, que en este caso corresponde a 50 pies. Veamos un ejemplo del uso de estas dos velocidades. Supongamos que tenemos esta tabla de rendimiento de despegue, donde podemos ver estas dos velocidades, donde la velocidad de rotación es 51 nudos y la velocidad segura de despegue a 50 pies es de 57 nudos. En este caso entonces, la aeronave inicia en un punto estacionario sobre la pista donde su velocidad es de 0 nudos. Aquí inicia su carrera de despegue y acelera hasta que su velocidad sea igual a 51 nudos, que como podemos ver corresponde a la velocidad de rotación. Aquí el piloto entonces produce un cabeceo arriba para despegar, y una vez se alcanzan 50 pies sobre la superficie de despegue, la aeronave debe contar como mínimo con 57 nudos, ya que esta corresponde a la velocidad segura de despegue, que le permitirá posteriormente continuar con el ascenso de la aeronave. Ahora, cabe aclarar que en aeronaves pequeñas estas velocidades normalmente son fijas, es decir, tienen valores fijos. Sin embargo, en aeronaves más grandes estos valores deben ser calculados dependiendo de las condiciones del despegue. Para concluir entonces veamos un pequeño resumen acerca del procedimiento que se debe efectuar antes de poder despegar. Lo primero es que dadas unas ciertas condiciones de viento, densidad, peso, configuración, etc., se deben realizar los respectivos cálculos de rendimiento, que dan como resultado la carrera de despegue disponible, la distancia de despegue disponible y las velocidades a ser utilizadas. Ahora, esta información debe ser comparada con las distancias declaradas de la pista que se va a despegar, más exactamente la tora y la toda. Y en este punto existen dos cosas que pueden ocurrir. La primera es que ambas condiciones se cumplan y la aeronave pueda despegar de forma segura. O la otra opción es que alguna de estas dos condiciones no se cumpla, y en este caso no se podría despegar a no ser de que se cambien las condiciones iniciales y se vuelva a calcular todo el rendimiento.